Hola, soy Concha Tejada y esto es Material Sensible, un territorio sonoro en el que hablamos de alta sensibilidad, de creatividad, emprendimiento, desde un enfoque divergente, respetuoso y sostenible. Este es un espacio para inspirarte, cuidarte y descubrir cómo puedes emprender a tu manera. Aquí hay sitio para ti. Así que bienvenido, bienvenida a un episodio más. Hoy deseo hablarte sobre cómo convertir una idea en un proyecto real, desde la alta sensibilidad, sin abandonarte y sin abrumarte. Te cuento concretamente lo que hay detrás de la organización de unas jornadas de autocuidado para personas altamente sensibles, emprendedoras, que estoy ahora mismo poniendo en marcha y de lo que te hablo más en el episodio anterior, en el anterior podcast o en el anterior vídeo, si me escuchas a través de YouTube, que puedes encontrar en el canal. Con frecuencia mis compañeras, mis bermuteras, mis clientas me preguntan: oye, ¿cómo haces para materializar una idea? ¿Cómo no te dispersas? ¿Cómo es posible llevar adelante una idea siendo paz? Bueno, pues ya te digo, como otros proyectos, pues he materializado este sueño que comenzó en junio del año pasado, del 2024, o incluso comenzó antes, en enero del año pasado, en enero de 2024, preparando aquellas primeras jornadas de autocuidado para personas altamente sensibles que entonces fueron online. El caso es que durante las jornadas de la PASE de 2024 en el Escorial, donde participé como ponente, allí me encontré con muchas de mis bermuteras. Fue un encuentro improvisado, todas nos pusimos de acuerdo para ir al Escorial el año pasado y entonces pues... digamos que nos desvirtualizamos allí y bueno, fue un ambiente precioso, una experiencia muy bonita. Realmente en la Bermutería Club Paz el ambiente ya era, no sé, muy, muy bonito, muy cordial, pero encontrarnos en persona después de 3 años compartiendo masterclasses, networkings, coworkings, bueno, haber estado durante 3 años pues... compartiéndonos y luego encontrarnos en persona fue algo súper mágico que queríamos repetir y entonces pues quedó en el aire esa pregunta de: oye, ¿y si organizamos un retiro entre todas donde nos podamos nutrir, donde podamos pasar un fin de semana juntas compartiendo, pero nuestro, ¿no? Entonces quedó esa pregunta en el aire, esa semilla que yo en aquel momento, el año pasado, pues no era capaz de materializar ni de recoger, ¿no? Estaba en plena organización de mis propias jornadas de autocuidado online, también junto con mis compañeras, y entonces en aquel momento pues no era capaz de ver cómo podría yo llevar a tierra todo aquello, pero bueno, por fin sucedió y te cuento que en octubre pues sucederán y en octubre pues nos reuniremos y haremos ese precioso encuentro al que te animo pues que asistas tú también, y te dejo el link para unirte, para suscribirte en las notas del programa. Otros proyectos que he materializado durante mi vida como emprendedora pues han sido la Bermutería Club Paz, tanto en el momento en el que lo lancé con un grupo de maravillosas mujeres como el siguiente año cuando lo lancé yo sola, ¿no? Después de aquella primera semilla de la bermutería, mi podcast Material Sensible, desde el que me escuchas, mi libro Material Sensible, mi membresía sobre planificación, desarrollo personal y tarot, el ermitorio encendido que tengo alojado en Substack, mi emprendimiento creativo que nació en 2017 y fue pues, mi primer proyecto emprendedor. Fue mi marca de bolsos con bigote y asistir a ferias y a markets de autor con mis productos hechos a mano y bueno, hay diferentes talleres y formaciones online. Quiero decir que este proyecto, estas jornadas, no es lo primero que materializo, sino que pues ha habido otros proyectos que las han precedido, ¿no?
Te cuento también que algunos son proyectos en los que tardé años en atreverme, como por ejemplo este podcast, pero cada vez que supero un miedo, cada vez que atravieso ese miedo, que lo tomo de la mano y le digo, venga, vamos allá, a por ello, pues digamos que ese proceso se vuelve más fácil. Otros son proyectos en los que invertí más de un año en su ejecución y materialización, como por ejemplo mi libro, y que requirió de mí también constancia, constancia entre comillas. Para mí la constancia es conectar con la chispa que enciende ese proyecto, con el para qué, con el sentido, con lo que me aporta a mí ese proyecto y con lo que aportará a otros. E ir preguntándole constantemente al proyecto, ¿por qué estás? ¿Por qué me has elegido a mí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en este proceso? ¿Por qué fluyes o no fluyes? ¿No? Entonces, mantener constantemente ese diálogo con el proyecto es para mí esa constancia. Otros fueron apuestas y retos en los que los protagonistas eran más los miedos que los porqués, ¿no? Pero te cuento que merecieron totalmente la pena y su resultado también fue muy potente, como por ejemplo mi formación sensible, brillante y abundante, a la que puedes acceder si te unes a la Bermutería Club Pass. Um, pero detrás de esto hay una receta. Y mira que yo no soy de fórmulas, pero existe una receta y además en el post que acompaña a este podcast, a este audio, puedes encontrar una foto de esa receta. Y comencé con este acercamiento, con esta perspectiva de receta y de pasos, y me di cuenta de que existía una receta en mí que se repetía siempre y a través de la cual yo conseguía materializar y conseguía bajar una idea y hacerla real. Comencé con este acercamiento porque me costaba muchísimo crear y enviar mi newsletter. Ahora es algo que disfruto mucho, pero al principio sabía que la tenía que poner en marcha, deseaba que la newsletter fuese real, fuese algo con lo que yo disfrutase y transmitiese ese disfrute. Así que contraté a una compañera de la Bermutería Club Pass y ella me propuso hacer este ejercicio del que te voy a hablar hoy, la receta, y que ha sido de verdad providencial para llevar mi creatividad a tierra, darle raíces y verla florecer en diferentes proyectos. Me doy cuenta de que esta receta ha estado siempre en mí y también es la que me ha permitido materializar proyectos no solo en mi vida como emprendedora, sino también en mi vida como profesional trabajando para empresas de terceros. Lo que me dijo esta compañera de la Bermutería Club Pass, Iris Mateu, que no sé si me seguirá escuchando, pero le mando un besazo desde aquí, es como haces una cosa, lo haces todo. Si eres capaz de hacer pan o hacer una tortilla, hacer una ensalada o seguir una receta y materializarla, sacarla de la nada y materializarla, o un mueble de IKEA, tienes la capacidad para materializar un proyecto o una idea. En mi caso, mi especialidad era el roscón de Reyes y usé la receta y los pasos que seguía del roscón de Reyes para transformar como haces una cosa, lo haces todo, ¿no? Este fue el ejercicio que me propuso Iris y que yo traje a mi terreno y lo convertí en diferentes pasos. Y como te digo, podrás ver la infografía en el post que acompaña a este audio, a este podcast. Y ahora te voy a desgranar mi propia receta y luego te daré los pasos para que tú puedas crear también tu propia receta y poder materializar a tu manera tus propios sueños e ideas. Bueno, primer paso, escoger una sola cosa que me apetezca. Generalmente la idea llega y si noto que es que me bate el corazón, que de repente digo, ¡guau! Esta idea necesito ponerla en marcha, pues la escojo y bloqueo tiempo para dedicarle exclusivamente a ese proyecto, ¿de acuerdo? No es que abandone todo, pero sí que bloqueo tiempo para dedicar exclusivamente a ese proyecto, como hice, por ejemplo, con mi libro. Pero ya te digo, tiene que ser un proyecto que tenga un porqué, que me haga batir el corazón, que diga wow,
o aquí hay un miedo y es por aquí, ¿no? Así que bloqueo tiempo y escojo esa sola cosa que me apetece en ese momento. Segundo, poner fecha o comprometerte públicamente o en un círculo cercano de cuándo vas a empezar a ponerlo en marcha o de cuándo vas a dedicarle tiempo, cuándo va a estar o cuándo vas a comenzar. Yo generalmente voy haciendo como pequeños anuncios, o bien a mi comunidad, o bien los hago en el podcast, o bien los hago a través de la newsletter. En el caso, por ejemplo, de las jornadas de autocuidado en Ares, en Galicia, las que van a suceder en octubre, lo primero que hice para comprometerme fue hablar con la consellera de Cultura que colabora con la Consellería de Cultura que colaboran en estas jornadas, ¿no? Y comprometerme con ella y mirar fechas y decir, vale, pues reservamos el auditorio para tal día y tal día, ¿no? Y hablar también pues con el Bocarte, que es ese pequeño local y bar precioso en el que estamos invitadas a tomar un aperitivo en la segunda jornada, un aperitivo gallego en la segunda jornada de estas jornadas retiro. Así que ese fue mi primer compromiso, ¿no? Con ellas dos. Para las jornadas del año pasado, por ejemplo, pues me comprometí con mis bermuteras, oye, a partir de enero vamos a empezar a crear estas jornadas de autocuidado, primeras jornadas de autocuidado online. Nos comprometemos a esta fecha y empezamos a dar pasitos hasta ponerlas en marcha. Así que pon una fecha o comprométete públicamente o en un círculo cercano de cuándo vas a comenzar con ese proyecto o cuándo vas a acabar ese proyecto. A mí, desde luego, pues me sirve. Y es algo que suelo hacer y lo suelo hacer también con el roscón de Reyes. Digo, oye, tal día tendréis un roscón y me comprometo con él. Tercer paso, preparar los elementos y los ingredientes, ¿no? Sacar todos los ingredientes, llenar la mesa de ingredientes o llenarme la pantalla de ingredientes. Para mí, los ingredientes no comienzan por el texto, sino que comienzan siempre por la parte gráfica. Entonces voy buscando imágenes que estén de acorde, ¿no? Que sean acordes con eso que quiero transmitir, con eso que quiero hacer sentir a través de mis experiencias, mis formaciones, mis programas, el podcast, etc. Busco primero esos elementos gráficos, esa parte gráfica, hago como un volcado de todo los elementos que deseo reunir y aunque luego muchas veces, ¿no? Algunas de esas imágenes se queden en el tintero, ya comienzo ahí a entrar en ese estado emocional que yo quiero volcar en esa experiencia o en ese programa, que yo quiero compartir con las personas que lo van a recibir. Y luego ya voy con los textos y ya voy con el contenido y ya voy con lo que es más palabras, ¿no? Pero empiezo con esa parte emocional y para eso me sirvo de mi alta sensibilidad, para esa conexión y ese volcado. Para mí el volcado inicial, conectarme con esas musas y bajar todo esto, comienza con esa parte gráfica, ¿no? Es muy importante para mí. Cuarto, crear ambiente agradable y de disfrute. Cuando me pongo delante de la newsletter, por ejemplo, y me pongo a hacer esa parte gráfica o delante de un programa y empiezo también con la parte gráfica, me pongo a lo mejor pues un podcast que me guste o me pongo una música, una lista de reproducción que me encante, que me lleve hasta ahí, ¿no? Hasta donde yo quiero después llevar a mis alumnas o a las personas que van a vivir esa experiencia o a las personas que me vais a escuchar, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, tengo puesto ruido de lluvia mientras te estoy hablando a través del micro y lo tengo aquí puesto en los auriculares. Y por cierto, está lloviendo en Mallorca, por fin. Así que bueno, pues no sé, el ruido de lluvia me acompaña, tanto fuera como dentro. Y me encanta. Entonces, ese crear ambiente agradable y de disfrute
creo firmemente que luego se transmite a través de todo lo que pongo ahí afuera, a través de todo lo que tú recibes. De verdad, esa energía se puede palpar y de hecho, a veces cuando he mandado newsletters en las que, bueno, venga, anuncio esto y ya está, deprisa y corriendo, se nota esa energía, se nota ese cariño que no está o que sí está presente, ¿no? Y además, no toda la música me vale para todo, es decir, igual estoy trabajando en el boceto de un artículo para Substack o en un guión para el podcast y no me vale la misma música que estoy usando para a lo mejor diseñar ese programa o materializar las jornadas. Y esto me pasa también pues con el roscón, ¿no? Yo cuando cocino el roscón de Reyes me pongo jazz viejuno de Navidad y ahí estoy pues embadurnada de harina, como decía aquella canción, y disfrutando muchísimo con el roscón. Y creo que ese también es un ingrediente que luego se aprecia en mi roscón de Reyes. Quinto paso, pues ir paso a paso y disfrutando del plan. Me creo un plan súper flexible. Hago una lista con lo principal, pero sin ser muy minuciosa. Este verano estoy aprendiendo a usar Notion y lo he aprendido a usar a través de ChatGPT. ChatGPT me hacía una serie de plantillas para poder gestionar pues mi lista de tareas, etcétera, pero eran demasiado minuciosas, o sea, eran pues todos los pasos que tengo que seguir en el podcast, ¿no? Y crear la carátula y no sé qué, vale, ya lo sé, o sea, yo ya sé que tengo que hacer todo eso, pero los lunes, por ejemplo, solo grabo, el lunes es de grabación y ya los viernes ya toca la carátula. Pero yo ya sé que ese trocito es para el podcast, ese trocito del lunes es para el podcast y pondré podcast y el viernes ya sé que es la publicación y ya sé todo lo que conlleva la publicación y pondré también podcast, ¿no? Entonces, si hago muy minucioso todo el plan, me abruma. Con lo cual yo hago mi plan por conceptos, que yo entienda lo que es cada cosa, les pongo fecha y les pongo fecha además como durante la semana, es decir, en esta semana necesito hacer esto, esto y esto, sé que tiene que salir esto, sé que los lunes por la mañana son para esto, sé que los viernes para esto, los jueves tal, necesito crear esta colaboración, pero no, digamos que no lo coloco en una hora demasiado concreta o muy cerrada, una tarea muy concreta y muy cerrada. Cuando, por ejemplo, tenía que acabar el libro, sí que me comprometí los lunes por la mañana a dedicar ese lunes por la mañana a trabajar en mi libro, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con el Substack, sé que los lunes por la mañana necesito pues crear el borrador del podcast o el borrador del guión que irá el viernes en mi Substack. ¿De acuerdo? El resto de la semana más o menos voy colocando piezas, pero mi plan es bastante flexible porque hay veces que a lo mejor no me apetece hacer una tarea en concreto y sí que me apetece ir luego por la tarde y otras veces que tengo la inspiración como muy arriba y me pongo a bucear entre imágenes y saco la masterclass enseguida, que a lo mejor el día anterior no fluía. Este podcast, por ejemplo, que estoy grabando ahora mismo, me puse a grabarlo el lunes y no había manera y ahora pues va fluyendo. Con lo cual sé lo que tengo que hacer durante la semana y voy conectando con mi disfrute y con mi inspiración ese plan para llevarlo a cabo. Ya te digo, aún hago una lista con lo principal, pero sin ser muy minuciosa y sin ver todas las tareas, porque sé que esas tareas las tengo que hacer, pero si las desgrano demasiado, me abrumo, es cuando me abrumo. Con lo cual mi Notion va también como por conceptos, ¿no? Porque si tengo la visión de una lista muy larga, me abrumo muchísimo. Luego, sexto paso, repasar sin perfeccionar. Llega casi el momento, ¿no?, de estar ahí repasando lo que vas
haciendo, lo que vas preparando. Em, y me he fijado también que hay momentos de ese proceso creativo en los que empiezas a perfeccionar y empiezas a perfeccionar y a perfeccionar y a perfeccionar además cosas que la gente ni se va a dar cuenta, ¿no? De que si este color debería ser más claro o más oscuro, más no sé qué, o aquí esta foto debería de tener más luz, o esta letra en lugar de esta otra. A veces hay matices que la gente no va a percibir y en los que tú te estás enfrascando porque en realidad es el miedo el que habla, ¿no? En realidad es, ay, esto lo voy a parar un poquito más hasta que esté perfecto. Entonces, cuando empiezas a repasar el proyecto y a darle una perfección excesiva, es hora de pasar al siguiente paso, ¿no? Entonces, repasar sin perfeccionar y mejor hecho que perfecto. Y la verdad es que siempre se puede reeditar. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo mis páginas de ventas en Canva, las edito como una página web en Canva y ahí es un momento reeditar esa página web o algún detalle o algún gazapo que se ha colado o algún precio o algún link, etcétera. Es un momento, voy a Canva y lo cambio, etcétera, ¿no? Así que repaso y cuando veo que está bien, lo lanzo y si luego voy descubriendo gazapos, que además se suele pasar, ¿no? Una vez que está en el aire es como, ay, ostras, esto lo he puesto mal o esta foto debería de ser de este tamaño, lo que sea, ¿no? Entonces, pues ya luego lo voy reeditando. Séptimo paso, hacerlo lo más sencillo posible. Ya te hablaba en el sexto paso de que yo hago mis páginas de ventas en Canva, pero llega un momento en el que hay ciertas cosas o ciertos pasos que es como, ahora este paso me cuesta, ¿no? O escribir este email administrativo me está costando. Entonces me pregunto, ¿y si esto fuese fácil, qué aspecto tendría, ¿no? Y si fuese divertido, ¿qué aspecto tendría? Entonces intento conectar en esos pasos que son más farragosos, que a lo mejor se me quieren atragantar, en los que a lo mejor nos abrumamos, conecto con la diversión, con la creatividad, con hacerlo más divertido, más fácil o llevarlo a mi terreno, ¿no? Decir, bueno, pues a lo mejor este lanzamiento pueden ser pequeños podcasts, que a mí el tema del podcast me encanta. No tiene por qué ser pues newsletter o cada día un post donde sea que no me gusta, ¿no? Que no. Entonces, intentar conectar con esa sencillez, hacerlo lo más sencillo posible. Y lo mismo me pasa con el roscón. Si no tengo algún ingrediente y no lo encuentro o no me gusta, lo cambio y lo transformo por otro ingrediente. Octavo paso, algo de cosecha propia. Esto lo he aprendido de mi madre y a mí me consta que mi abuela también lo hacía porque mi abuela no guardaba ni una receta. Todo, las recetas las iba transformando, ¿no? Y las hacía a su manera según lo que tuviese ahora mismo en la nevera. Y mi madre hace lo mismo, es incapaz de seguir una receta paso a paso sin poner algo de su propia cosecha. Y a mí me pasa igual. Entonces, en mis programas, en mis formaciones, necesito poner algo de cosecha propia. Aunque use a lo mejor una plantilla, aunque use elementos de Canva que ya todo el mundo puede usar, ¿no? Necesito poner mi acento, mi propia receta, mis ingredientes genuinos, mis rarezas. Necesito conectar con esas rarezas que al principio me daba tanta vergüenza en enseñar y ahora sé que son mis acentos y bueno, pues mi ingrediente secreto que esta vez tenía en la nevera y que queda pues tan bien y tan destacado, ¿no? En esa formación o en esa experiencia. Noveno paso, confiar en el proceso y en los momentos de procrastinación también. Esto lo he aprendido también sobre todo con mi profesora de arte terapia, Magda Durán. Ella me enseñó que necesitamos confiar en el proceso, que en la parte artística empiezas por un lado y el resultado no es lo que a lo mejor tú te habías imaginado, y el proceso es magia, es como ese encantamiento que va tomando forma. Entonces, a veces me doy cuenta de que
como ya te decía, este podcast cuando no estoy sentando a grabar el podcast, cuando no estoy sentando a escribir esa newsletter, miro un poco, ¿no? Y confío en que mi mente está descargando esa idea, ese podcast, ese episodio, que mi inspiración y mi mente trabajan así, con ese vacío, y luego ya estoy segura de que me voy a poner a crear. Confío en ese proceso, confío en cómo la forma de trabajar de mi cabeza, de mi cuerpo, de mi inspiración, confío en todo ello, y confío también en esos ratitos de procrastinación, que si no me estoy poniendo es por algo, porque falta a lo mejor algún ingrediente, porque hay algún detalle que se me escapa. O, por ejemplo, hoy en la ducha, pues me he descargado todo un programa para una masterclass que voy a dar en una escuela para la que me han pedido colaboración, y ha aparecido esta mañana en la ducha. Bueno, pues yo no me había puesto hasta hoy. Esta semana tenía que entregar ese esqueleto de ese programa, y hoy en la ducha pues ha aparecido. Así que confiar en el proceso es también otro de mis pasos dentro de esta receta para materializar ideas. Y luego el 10º es lanzar y celebrar. Es necesario celebrar, es necesario decir sí, es necesario darte una palmadita en el hombro, porque con frecuencia las emprendedoras no tenemos a nadie que nos dé una palmadita en el hombro. Disfrutar, anunciar, y agradecerte también, agradecer y agradecerte a ti que esa idea ha tomado tierra, que ha nacido en ti y que no se ha escapado a otra persona esperando que por fin la materializases. Fuera de esta receta del roscón, que también es mi receta para materializar, ahora tengo en cuenta también mi etapa energética, la etapa en la que estoy ahora mismo, y si esa idea y ese proyecto, y cuando lo voy a lanzar y lo voy a sostener, es coherente con la etapa en la que yo voy a estar y en la que estoy en este momento, ¿no? Esto lo vamos a trabajar muchísimo en la Bermutería Club Paz durante el próximo semestre. La Bermutería abre sus puertas dentro de nada, en octubre. Te dejo en las notas del programa si te quieres unir a la lista de espera para saber la primera que nadie cuando abre la Bermutería. Pero esto lo vamos a trabajar muchísimo. ¿En qué etapa estás? ¿Cuáles son esos procesos que puedes llevar ahora, que puedes sostener ahora en tu negocio? Esas ideas a las que les puedes dar forma en la etapa en la que tú estás ahora mismo. Cómo respetar todas las etapas energéticas de la creatividad, del negocio. Todo esto lo vamos a ver en la Bermutería Club Paz, y yo misma he tenido que pasar un año respetando y escuchando todas esas etapas energéticas, ¿no? He aprendido que, por ejemplo, yo hacía el plan de acción pues en diciembre más o menos, un mes en el que estoy a tope de energía, o me embarcaba en proyectos que requerían de mí una gran cantidad de recursos por mi parte, y que a lo mejor planificaba los meses de otoño, invierno y primavera, pero que me daba por poner en marcha igual en los meses de verano, ¿no? Y para mí materializarlos en verano, al menos donde vivo ahora, en Mallorca, es muy, muy costoso para mí y para mi energía. Así que tener en cuenta estas etapas en las que estamos, cuándo tenemos más energía, cuándo menos, cuándo estamos para sostener, cuándo estamos para crear, cuándo estamos para integrar y cuándo estamos para retirarnos y vivir cosas, ¿no? Es súper necesario. Y ya te digo, más o menos desde el año pasado estoy teniendo muy, muy, muy en cuenta mis estaciones energéticas, porque después de crear según qué proyectos necesitaba un tiempo de retiro, de descanso, que a veces no me daba y que iba arrastrando, y otra idea venía a mí y necesitaba materializarla. Por lo tanto, esto es súper, súper necesario. Cuando acabas con una idea, dejar ese tiempo de integración en lugar de pasar a generar la siguiente, ¿no? Y tampoco cocino roscón de Reyes en agosto, con lo cual, pues ahí mi propia receta también me da esa coherencia y ese mensaje y ese aprendizaje, ¿no?
Yo al comenzar la segunda quincena de octubre empiezo a entrar en modo navideño, todo cambia en mí, los ánimos, la energía, la ropa, comienzan mis mejores meses del año y sé que durante todo ese tiempo es tiempo de crear, de generar, de compartir, de estar hacia afuera. Y cuando empiezan ya los meses de calor y de verano, es tiempo de estar más bien hacia adentro, integrando, incluso planificando ya para la siguiente temporada, ¿no? Luego, otra de las cosas que he aprendido también para poder materializar sin abrumarme es hacer pequeños ensayos que me sirvan de trampolín, de patio de juegos y de prueba, ¿no? Esto lo hacíamos también en la bermutería muchas veces. Pedía a mis compañeras que se presentasen. Cada mes se presentaba un proyecto diferente y una de ellas necesitaba presentarse y presentar una oferta, ¿no? Y de hecho, las jornadas que estoy organizando, las jornadas en vivo que estoy organizando en Galicia para este octubre, digamos que su semilla fueron las jornadas online del año pasado. Mi Journal de la Abundancia, por ejemplo, fue su publicación a través de Amazon fue antes que mi libro Material Sensible y fue como un pequeño jueguecito para ver cómo quedaban los colores, cómo era pues publicar un libro en KDP, en el sistema de Amazon, cómo quedaban las tapas duras, bueno, fue un pequeño juego, un pequeño ensayo antes de sacar el libro Material Sensible, ¿no? Cuando tenía que empezar este podcast, pues comencé también a enviar audios y vídeos en newsletter antes de comenzar este podcast. Así que puede ser que las ideas aparezcan de la nada, pero yo creo como en una progresión y en que puedes ir generando como pequeñas semillas para luego atreverte a generar cosas muy grandes. Si en 2020, que es cuando empecé a lanzar tímidamente este podcast y a pensar en la bermutería, hubiese lanzado estas jornadas en persona de la nada, es que hubiese sido imposible, ¿no? Ese salto. Entonces, cuenta con tu negocio como para hacer esos pequeños ensayos y esos pequeños juegos y como hacer pruebecitas que te vayan llevando hacia el siguiente paso y hacia atreverte cada vez más y cada vez más. Luego estar atenta también a los momentos en los que me distraigo, abro ventanas, miro el móvil, porque eso también me genera mucho ruido y a veces estoy pues trabajando en algo que me requiere foco, energía, pero que me da miedo y me cazo, pues ya te digo, abriendo pestañas de cosas que en este momento no debería de estar atendiendo. Así que intento estar atenta, ¿no? A esos momentos en los que estoy ahí trabajando en una formación o estoy trabajando en la página de ventas o tal y de repente, ¡boom!, me voy a esa otra pestaña, a Substack, a ver quién me ha comentado o a tal. Y digo, aquí hay un miedo o aquí hay un momento de tensión, ¿no? Entonces, eso también me ayuda, porque si ya me empiezo a meter por ese agujero, por esa madriguera, ya ahí sí que me disperso, sí que pues llego a un momento de perder el foco y de sobreestimularme incluso, ¿no? Lo mejor de todo esto es que cuando tienes y conoces tu propio sistema, puedes replicarlo una y otra vez y puedes darte cuenta de esos pequeños gazapos, como te digo, de cómo funcionas, de lo que te pone nerviosa, de lo que hace que procrastines o confiar en esos momentos de procrastinación, ¿no? Todo esto te genera mucha menos resistencia, te genera también que estés menos abrumada y te genera menos sobreestimulación. Conocer, como te digo, tus etapas energéticas, cuándo tienes más energía, si eres más diurna, si eres más nocturna. Y además te permite también reutilizar elementos. Yo reutilicé la página de las jornadas online del año pasado, tengo una plantilla para mis páginas de ventas, tengo plantillas para editar mis episodios del podcast y aunque siempre, ya te digo, comienzo por esa parte visual, generando como ese repositorio de imágenes que me conecten con emociones y luego preparo elementos o rarezas que irán en ese programa. Sí que tengo esas plantillas bases o esas bases que me permiten
ir creando con más fluidez, ¿no? Todo esto te permite que cada vez te lleve menos tiempo y menos energía crear una idea detrás de otra y disfrutas más. Así que te animo a que la próxima vez que tengas una idea que te encienda el corazón con fuegos de 1000 colores y haga cantar tu alma, pienses en cuál es tu receta preferida y cómo la materializas. Yo usé la receta del roscón de Reyes para empezar a conocer mi propia fórmula creativa, así que te animo a que pienses en algo muy sencillo, que te encante crear y se te dé muy muy bien. Y en general, ¿vale? Esta es la fórmula para poder identificar cuál es tu receta personal para materializar. Escribe los pasos de esa receta que se te da bien, ¿vale? De esa tortilla de patatas o de ese mueble o de esa vasija o de algo que se te dé muy bien o de esa pintura o lo que sea, ¿no? Escribe los pasos. 1, 2, ¿qué es lo primero que hago? 1, 2, 3, 4, así, ¿no? Entonces, repasa ahora, una vez que has escrito los pasos, repasa ahora todo lo que haces para materializarlo. ¿Por dónde empiezas? ¿Qué pasos te producen más placer? ¿Qué pasos te producen más excitación? ¿Dónde sueles atascarte? ¿Cómo ambientas el momento de crear eso, ¿no? Que te ayuda también a entrar en flow. Ya te digo, a mí me encanta poner jazz viejuno cuando cocino el roscón. Entonces eso me ayuda a entrar en flow, a estar animada, a estar disfrutando de ese momento. ¿Qué haces cuando encuentras un contratiempo? ¿Cómo lo superas, no? En mi caso, mis ganas de ver acabado el proyecto me impulsan hacia adelante, ¿no? Y otras veces pues pienso en cómo lo recibirá una persona en concreto. Luego, ¿cuál es tu diálogo interno en ese momento en el que estás tú fluyendo, haciendo eso que te gusta tanto? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuál es tu diálogo interno? ¿Cómo lo estás elaborando? ¿Qué te dices? ¿Cuáles son tus emociones? ¿No? Todo esto forma parte de tu receta. ¿Qué añades de cosecha propia o cómo lo personalizas? ¿Y qué haces al terminar? ¿Cómo cierras ese proceso creativo? ¿Con quién lo compartes? ¿Qué es lo que necesitas hacer después de hornear ese proceso creativo? ¿Y cuándo son los mejores momentos para crear y sostener para ti? ¿De acuerdo? Entonces te animo a que primero repases ese proceso sencillo en algo que se te dé muy bien hacer. Puede ser meter el pan en la panificadora y hacerlo, puede ser, ya te digo, algo sencillo. Y una vez escrita tu receta con todos esos detalles, extrae de ahí un patrón. Será tu propia fórmula y aplícalo o adáptalo a una idea que desees materializar en los próximos meses, ¿vale? Y desgrana tu paso a paso. Yo te voy a dejar el dibujito con todos mis pasos, te voy a dejar la lista con todos mis pasos y te voy a dejar también esta receta maestra en general de donde tú puedes extraer la tuya para que puedas materializar esa próxima idea brillante que ha venido a visitarte. Y ese desgranar tu paso a paso pues puede ser en Notion, puedes hacerlo en tu móvil para que esté siempre contigo. Yo lo hice pues en un dibujo con pues brillantinas, con acuarelas, etcétera, con muchos colorines. Y bueno, pues ahí tienes tu propia fórmula creativa y genuina a la que puedes volver una y otra vez. Tenla cerca y confía en ese proceso. Y cuando dudes, pues vuelve a ella. Entonces, te animo a que crees tu propia receta y me cuentes a ver qué tal. Y si después de escuchar todo esto te apetece experimentar cómo es materializar un sueño en comunidad, con calma, creatividad y sin agotarte, pues quiero animarte a que te unas a las segundas jornadas de autocuidado para profesionales altamente sensibles que celebraremos en Ares, un pueblecito mariñeiro de Galicia, cercano a La Coruña, del 16 al 18 de octubre. Hay alojamientos para quedarte allí, es un sitio bastante accesible, si vienes con coche está
muy cerquita de La Coruña, de Ferrol. Y bueno, serán 3 días para cuidarnos, compartir y aprender juntas en un entorno inspirador, junto al mar, junto a bosques. Y pues ya te digo, si sientes que es tu momento, puedes reservar tu plaza hasta el 6 de octubre en conchatejadaproject.com. Te dejo el enlace en las notas, pero no te pierdas la entrada anticipada, que incluye un aperitivo gallego, y solo para las 12 primeras plazas. Y si lo que buscas ahora mismo es algo un poco más breve, más ligero, pues puedes unirte también este viernes a las conversaciones sobre burnout y puestas en común para dar a conocer pues síntomas, causas, banderas rojas. Hablaremos sobre cómo sostenerte y rescatarte desde donde estás ahora, y podrás sentir un poco esa energía nutritiva que después expandiremos en las jornadas y durante los próximos 8 meses también en la Bermutería Club Pass. Así que, pues propuestas no te faltan, o bien la sesión del Burnout a la Regeneración este viernes 29 de agosto a las 6 de la tarde. Si quieres más de comunidad, si quieres más de tierra amable, únete a la lista de espera de la Bermutería Club Pass, abrimos en octubre. Y si deseas vivir en vena, lo que es estar en un ambiente regenerativo e inspirador, tierra amable, ven a las jornadas en Ares de octubre. Y nada más, cuéntame si esta receta te ha inspirado, si lo ves mucho más factible ahora, y cuéntame en qué estás para materializar. Te doy las gracias por tu escucha, por tu atención, que es lo más valioso que tenemos, y no te olvides de brillar. Un beso enorme.